Está fuera de contexto. Es el hombre el que está descarriado. Dios no está descarriado. Dios sabe que es el hombre el que necesita y precisa de un cambio de carácter. No es Dios el que precisa un cambio porque la historia ha cambiado. No es Dios el que tiene que cambiar porque la cultura del mundo ha cambiado. No importa cuál sea la cultura de nuestra nación o de cualquier nación. No es Dios el que tiene que cambiar su carácter. Es la nación que tiene que ser cambiado en su carácter. Es la nación la que tiene que tener mudanza. Es el hombre el que tiene que quitar el calzado de sus pies para entrar en el terreno de Dios. El profeta Juan no fue el hombre que se encorva delante de Jesús para desatar el calzado de sus pies, porque ese hombre no es una simiente corruptible, es una simiente incorruptible. Cristo no necesita un cambio de mudanza. Su calzado nadie puede quitárselo. Somos nosotros los que tenemos que quitarnos el calzado, porque el lugar que pisamos es zona santa. Dios precisa tener hombres que no vengan a afinar pensamientos con Él, sino que todo aquel que entra en su terreno tiene que entrar por medio no de la razón, sino por medio de la fe. La fe es lo único que nos vincula a Dios, lo único que nos une a Dios. Dios ha de ser creído y lo único que agrada a Dios es la fe, dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice la palabra en Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es un eterno movimiento. Dios no se queda en la historia, Dios no se queda en el pasado. La palabra no se queda en la historia, no se queda en el pasado. Dios es un eterno movimiento. Y todo aquel que conoce a Dios sabrá que Dios es un eterno movimiento. Todo aquel que conoce a Dios sabrá que Dios no se queda en el pasado ni en la historia. En cierta oportunidad nos reuníamos para estar alrededor de la palabra y de pronto un varón irrumpe encontrando que la reunión no estaba muy amena. Según él, me pide que yo cuente mi testimonio de cómo me convertí yo al Señor. Lo quedé mirando, no di respuesta, pero él insistía en que contestase su inquietud y pudiera satisfacer su deseo en que yo le diera a conocer cuál había sido mi testimonio. Lo volví a observar y esta vez le respondí diciéndole: lo que Dios hizo conmigo en el pasado quedó en el pasado. Debes estar atento a lo que Dios hará esta noche y lo que Dios hará mañana. Dios es un eterno movimiento y la iglesia se ha quedado en el pasado de la historia de cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por lo que hizo con nosotros el día de nuestra conversión, pero el cambio que Dios hizo en mi vida no se quedó en el pasado. Está conmigo ahora y está aquí tan latente, porque lo que Dios hizo en el pasado, hermanos míos, no se quedó en el pasado, porque no es una experiencia entre nosotros los hombres. Con Dios no es una experiencia, con Dios es una vida. Ese día la vida entró en tu vida, el eterno movimiento entró en ti y Dios sigue actuando y operando y accionando a través de la historia, pero una historia hacia el futuro. Dios no se queda en el pasado, pero conocemos como cuántas veces se nos cuenta los distintos testimonios para aumento de nuestra fe. Seguramente ya la fe no viene por el oír la palabra, sino que la fe viene por el testimonio de cada persona. Todo aquel que necesita un testimonio semejante es un incrédulo, es un hombre que no conoce a Dios. Así es. Cierta persona un día se acerca a un varón que está hospitalizado y esta persona le dice: quisiera yo contarle mi testimonio, cómo Dios trató con mi vida cuando yo estaba enfermo. Entonces el varón le contestó y le dijo: hermana, en esta misma sala hay muchas personas que no conocen a Dios. Bueno sería que usted se acercase a ellos y le contase a ellos cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Pero si a mí ha de venir, quisiera que hablásemos en la palabra. Pero si usted quiere contar su testimonio, acérquese a alguien de aquí de esta sala que aún no conoce a Dios. Pero los salones, las reuniones